Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Aprendiendo con Puma Mali. Yo soy Valeria, Mary, Marina, Lisbeth y vamos a hablar sobre el Medio Oriente. Y hablaremos también sobre el conflicto palestino-israelí y la guerra del Golfo. Antes de comenzar el video, por favor denle like, suscríbanse y comenten aquí abajo. Empezamos. Ok. Una, dos, tres. El Medio Oriente, y en especial el conflicto palestino-israelí, han obtenido desde siempre la atención mundial. Casi no hay día en que en todos los periódicos del mundo le dedican sus páginas a informar sobre los nuevos acontecimientos que ocurren en estas tierras. El conflicto palestino-israelí es sin duda alguna el más difícil entendimiento y solución en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, y el más apasionante no solo para los judíos o palestinos, sino también para todas las personas de todos los orígenes y de todas las religiones. El conflicto palestino-israelí es algo muy complicado y que ha estado pasando desde hace cientos de años, incluso antes de que existiera la religión de Islam, porque este conflicto no tiene mucho que ver con la religión, aunque las noticias y los políticos traten de hacerlo ver así. Muy poco de este conflicto entre Israel y Palestina durante las últimas décadas ha sido sobre cosas como diferencias teológicas entre las religiones. Este conflicto en realidad es por algo que surgió hacia los finales del siglo XIX, el nacionalismo. El siglo XIX fue la edad de oro del nacionalismo en Europa, y ningún lugar era más loco que el Imperio Austrohúngaro de Habsburgo, en el que al menos 10 naciones diferentes querían su propio estado, y en este imperio hipernacionalista vivía un periodista judío llamado Theodor Herzl, que esperaba que los judíos pudieran asimilarse a las naciones europeas, pero pronto se convenció de que el pueblo judío necesitaba salir de Europa y establecerse en un propio estado. El concepto del nacionalismo judío llegó a ser conocido como el sionismo, y es importante tener en cuenta que la mayoría de los sionistas eran judíos seculares, por lo que imaginaron a Israel como un estado para los judíos más que un estado judío. En 1917, el gobierno británico, con la esperanza de obtener el apoyo del pueblo judío, crearon la Declaración de Balfour, prometiendo el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. Una audaz promesa, considerando que Palestina todavía técnicamente era otomana, ya que aún no habían perdido la Primera Guerra Mundial. Después del final de la guerra, los británicos establecieron una colonia en Palestina con la idea de que gobernarían hasta que los palestinos estuvieran listos para gobernarse a sí mismos, en cuyo momento la gente que vivía en Palestina era como, bueno, ahora parece bueno, y los británicos eran como, sí, pero tal vez no solo todavía. Mientras tanto, los británicos establecieron las instituciones separadas para cristianos, judíos y musulmanes. Al controlar la tierra como la mano de obra, esperaban establecer una comunidad más segura dentro de Palestina, pero por supuesto estas prácticas aumentaron las tensiones entre los judíos y los palestinos árabes entre las décadas de 1920 y 1930. A lo largo del camino, los árabes palestinos empezaron a pensar sí mismos como una nación palestina. Y este creciente sentimiento de nacionalismo estalló en 1936 cuando los palestinos se rebelaron contra los británicos. La Guerra Suez. Los casos de la guerra fueron muy complejas, ya que tuvo que ver con el conflicto árabe-israelí, y también fue parte del resultado de la batalla entre nacionalismo árabe, francés y británico, que querían influenciar al Medio Oriente, mientras que ocurría un episodio de la Guerra Fría. Toda esta guerra comenzó por una invasión hacia Egipto por los israelíes, mientras que los británicos y franceses bombardeaban campos aéreos egipcios y desembarcaban en el puerto Said en el extremo norte del Canal de Suez. Cuando todo el resto del mundo supo sobre la guerra, en la ONU los Estados Unidos y los rusos se unieron para demandar que tuvieran el ataque hacia Egipto. Cuando sintieron la presión mundial en su contra, Gran Bretaña, Francia e Israel se retiraron mientras que las tropas de la ONU vigilaban las fronteras de Egipto e Israel para que no ocurrieran más incidentes por parte de Gran Bretaña y Francia. Los resultados de esta guerra fueron importantes, ya que prácticamente Gran Bretaña y Francia se humillaron totalmente al no lograr sus objetivos y revelaron los débiles que pueden llegar a ser. Después de la guerra, los egipcios bloquearon el canal y los árabes redujeron exportaciones de petróleo a Europa Occidental.
En 1954 se inició una política del gobierno nasserista que se acercaba a los principios del socialismo. Se impulsaron nuevos programas de modernización económica con una fuerte intervención estatal que estableció que la educación fuera gratuita y promovió una vasta reforma agraria. La Guerra de los 6 días. El 5 de junio de 1967 empezó la Guerra de los 6 días. A partir de ese momento, Israel sufría la gran posibilidad de su aniquilación por parte de Egipto, Jordania y Siria. Del 5 al 10 de junio, Israel se enfrentó a una guerra entre 4 países árabes: Egipto, Jordania, Siria e Irak. Después de que en 1958 Irak tuviera un gobierno nacionalista dispuesto a cooperar con Egipto, el presidente Aref anunció que su nueva meta era muy clara: borrar a Israel del mapa. Nasser, presidente de Egipto, tenía una gran popularidad. Debido a su liderazgo del mundo árabe, se realizaron grandes esfuerzos por industrializar el país y se construyeron más fábricas controladas por el gobierno. Con el país ya en orden y la esperanza de recibir ayuda de Irak y Siria, Egipto decidió que ya era momento de atacar a Israel nuevamente. Empezó tratando de acabar con las tropas en la frontera de Sinai. Le pidió a las Naciones Unidas que retiraran las fuerzas que vigilaban la tierra a lo largo de la costa que conectaba a Gaza con el resto de Egipto. Clausuró el Golfo de Aqaba, Siria y Jordania y Líbano. También pusieron sus tropas a lo largo de sus fronteras con Israel. El ministro de Defensa israelí atacó primero. Se ha dicho que Israel tenía como objetivos unir al país, solucionar el problema de desempleo y atraer dólares norteamericanos. Los israelíes lanzaron una serie de grandes ataques aéreos que mataron a la mayor parte de la fuerza aérea egipcia en tierra. Las tropas de Israel, quitándole a Egipto el corredor de Gaza y toda la península de Sinai, el resto de Jerusalén y la ribera occidental a Jordania y las alturas de Golán a Siria, los árabes no tuvieron otra opción que aceptar con la orden de las Naciones Unidas. Israel ignoró la orden de la ONU, que era regresar el territorio que ya no era de ellos, y tuvieron un gran problema porque no sabían qué hacer con más de 1 millón de árabes que ahora dependían del gobierno israelí. Al principio, la iniciativa de esta guerra correspondió a la coalición árabe. En pocos días más, el ejército israelí superó a la sorpresa inicial y pudo lograr que se retrocedieran a Siria e incluso bombardeó a Damasco. Y luego cruzaron el canal de la Suez hasta Egipto. El 22 de octubre, la ONU negoció una tregua, la cual fue rota por ambas partes. Con la tensión creciente en los Estados Unidos y la URSS, cada uno apoyando uno de los bandos, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas acordó mandar a 2.000 cascos azules a la zona de guerra, imponiendo un segundo alto fuego el 25 de octubre de 1973. En 1978, los acuerdos de Camp David normalizaron la relación entre Egipto e Israel. Mientras el Sinai fue devuelto a Egipto, este reconocido oficialmente al Estado de Israel, convirtiéndose así en el primer país árabe que lo hacía oficial pacíficamente. Gracias por ver el video.